La vida es una constante toma de decisiones, desde que nos acostamos hasta que nos levantamos. En el día estamos tomando decisiones a cada instante. A veces las decisiones no trascienden mucho. A veces sí repercuten en nuestra vida. De todas las decisiones que podemos tomar, la mejor y más importante es la de buscar a Dios. En la vida, todo acto, por insignificante que sea, tiene su influencia para el bien o para el mal. La fidelidad o el descuido, en lo que parecen ser deberes menos importantes, pueden abrir la puerta a las más ricas bendiciones o a las mayores calamidades. Son las cosas pequeñas las que prueban el carácter. Mi nombre es Carlos Jovel. Bienvenidos al punto, Ruta 321. Por favor, quédese con nosotros. ¿Podremos recordar a nuestros seres queridos en el cielo nuevo y en la tierra nueva? Esta sin duda es una de las preguntas que muchas personas se han hecho alrededor del mundo. Hoy, con la ayuda de Dios y con su palabra, trataremos de darle respuesta a esta pregunta. Por favor, quédese conmigo. En el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 4, la palabra de Dios dice así: Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Una cosa es que nada de esto mencionado arriba exista en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Y otra cosa es decir que como resucitados y redimidos viviendo en el cielo y posteriormente en la tierra nueva, no recordemos nada de lo que tuvimos y fuimos en la tierra. Lo cual es absurdo creerlo y pensarlo, ya que en toda la Biblia tenemos evidencia de que esto no será así. Es decir que, en verdad sí podremos reconocer y recordar a todos nuestros seres queridos y a todas las personas con quienes nos hayamos relacionado en la tierra, siempre y cuando ellos también se hayan salvado. Ahora bien, si nuestros seres queridos no han sido salvos, también podremos recordarlos. No podremos reconocerles, porque no estarán en el cielo con nosotros, pero sí podremos recordarles. Y es allí donde realmente nos preguntaremos, ¿qué pasó? ¿Por qué no están ahí? O de pronto comenzaremos a buscarles, a ver dónde se encuentran, con esperanza en que les podamos encontrar en algún lugar o en nuestro derredor. Pero cuando no les encontremos por ningún lado en el cielo nuevo, es cuando realmente vendremos a Jesús y le preguntaremos cuáles son las razones por las cuales nuestros seres queridos no se encuentran con nosotros en el cielo. Pero de que le recordaremos, y seguramente, sin duda alguna, de verlos, le reconoceremos también. Lamentablemente no se encuentran en el cielo, pero por ello y para ello hay razones, razones que hay que investigarlas, razones que más adelante en este tema nos vamos a dar cuenta de esos motivos, de esas razones por las cuales nuestros seres queridos no pudieron estar en el cielo con nosotros. Así es que, por favor, permanezca conmigo. En el libro de San Mateo capítulo 17, 1 al 4, la palabra de Dios dice así: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y les hizo subir aparte a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Su cara resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces intervino Pedro y dijo a Jesús: Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres, yo levantaré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. De acuerdo con lo que hemos visto en el texto anterior, se dan varios aspectos que nos es imposible negar o dejar pasar. Así que le vamos a dar un vistazo. Así que el pasaje nos dice que Jesús tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó al monte a una reunión que éstos no sabían que habrían de presenciar un evento cósmico en dicha reunión, y que también de pronto se agregarían 2 personas más. Estos eran Moisés y el profeta Elías. De manera que se efectuaba una reunión de 6 personas, 3 que intervenían en la reunión y 3 que solo observaban. Otro detalle aquí en esta reunión es que estas 2 personas, Moisés y el profeta Elías, que si bien es cierto que vivieran en la tierra en otros tiempos como cualquier mortal, el punto es que hacía mucho tiempo ya que no estaban viviendo en la tierra, sino en el cielo, y estaban literalmente vivos porque Dios se los llevó. Pero hay algunas cosas que nos es necesario ver y analizar en este texto a fin de comprender el mensaje y enseñanza de la palabra de Dios, y ver si reconoceremos o no a los seres queridos en el cielo. A manera de curiosidad, en este texto analizaremos algunos detalles que se encuentran en los registros de la historia y al alcance del público en general,
pero que para el asunto que estamos analizando nos es necesario apuntar hacia estos. Y es que entre Moisés y Elías había por lo menos 3 siglos de vida de diferencia, es decir, más o menos unos 300 años, si no es que pudieran ser más. Moisés nació como por el siglo XIV a.C., es decir, más o menos por el año 1400 a.C., y murió por el siglo XIII a.C., es decir, como por el año 1300 a.C., o pudiera ser un poco más. Por otra parte, Elías nació como por el siglo X a.C., es decir, como por el año 1000 a.C., y murió como por el siglo IX a.C., es decir, que Elías murió como por el año 900 a.C. De manera que Moisés y Elías nunca se conocieron en persona, ya que para cuando Moisés nació y existió, Elías ni por cerca estaba de llegar aún a la existencia en esta tierra. Pero para cuando Elías nació, creció y llegó a ser el profeta de Dios de su pueblo, éste sí hablaba de Moisés y hacía referencia de sus escritos, dados a él por Dios. Pero el punto de esto es que ambos vivieron y existieron en la tierra, aunque en diferentes épocas, pero existieron como tales. Y ahora, siglos más tarde, se encuentran juntos hablando con Jesús en el monte de la Transfiguración. Ojo, porque aquí surge algo que nos dará la respuesta a nuestra incógnita. Nótese que Pedro, Jacobo y Juan están viviendo en el siglo I después de Cristo, ya que estos nacieron en el siglo I antes de Cristo. Es decir, que entre estos 3 discípulos y Moisés hay por lo menos 13 siglos de diferencia entre estos 3 y Moisés. Más o menos como unos 1300 años de diferencia entre estos 3 discípulos y Moisés. Y entre estos 3 discípulos ya antes mencionados y Elías hay por lo menos 9 siglos. Más o menos unos 900 años de diferencia entre estos y él. Pero lo curioso del tema es que Moisés y Elías están vivos y se le aparecen a Jesús. Mas como ya sabemos, estos viven y vienen del cielo, directamente hacia Jesús. Y sabemos que Moisés vive en el cielo porque Dios lo resucitó y se lo llevó. Y Elías vive en el cielo porque Dios lo trasladó en un carro de fuego sin ver la muerte. Los 3 discípulos ya antes mencionados nunca pudieron conocer a ninguno de ellos, es decir, a Moisés y a Elías. Eso es una verdad irrefutable, pero aquí en el monte de la Transfiguración, estos 3 discípulos reconocen que son Moisés y Elías los que han venido a hablar con Jesús. Y por eso Pedro le dice a Jesús: Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres, yo levantaré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. La pregunta que surge de esto es: ¿cómo pudieron estos 3 discípulos saber que estos que habían venido a hablar con Jesús eran Moisés y Elías sin antes ellos haberlos conocido? De manera que la muerte no borra nuestra memoria y recuerdos, solo la pausa. Pero en la resurrección, nuestra memoria y recuerdos de quienes somos y que tenemos en la tierra nos son devueltos y recobramos el conocimiento. Usted mismo o usted misma, al llegar y ser parte de la primera resurrección y llegar al cielo, y al ver tantos hombres como mujeres, usted sabrá distinguir y reconocer a sus seres queridos. Podrá reconocer a Eva, a Esther, a Ruth, a María, Madre de Jesús, a Moisés y a muchos otros personajes más, sin que nadie se lo diga o presente, como suele suceder aquí. En el libro de Isaías capítulo 65, versos 17 y 18, la palabra de Dios dice lo siguiente: Porque he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva. No habrá más memoria de las cosas primeras, ni vendrán más al pensamiento. Más bien, gozaos y alegraos para siempre en las cosas que yo he creado. Hay que enfocar el punto principal del que está hablando el texto, y es que está hablando de cielos nuevos y tierra nueva, de manera que no está hablando de personas ni de recuerdos, ni de nuestra memoria. Por lo tanto, eso tiene que quedar muy claro. Está hablando el texto de cielos nuevos y tierra nueva. Y sigue diciendo, y el texto agrega, que hay que alegrarse y gozarse para siempre por los cielos nuevos y la tierra nueva que Él ha creado para sus hijos. Cuando en la palabra de Dios el texto dice: no habrá más memoria de las cosas primeras, ni vendrán más al pensamiento, hay que ver el contexto del texto, es decir, la temática y la línea de lo que viene hablando el texto.
y ese contexto o temática son los cielos nuevos y la tierra nueva. Por lo tanto, lo que está diciendo el texto aquí es que del actual cielo y la tierra actual no habrá más memoria, es decir, que no habrá más cielos y tierra actuales, ni quedará huella de que alguna vez existieron, desaparecerán por completo, que nadie podrá decir con exactitud y certeza aquí estuvieron y fueron, aunque los redimidos y salvos se acordarán y sabrán que sí existieron alguna vez, y que alguna vez fueran su morada en la vida mortal. Cuando dice, ni vendrán más al pensamiento, lo que quiere decir es que, como han desaparecido para siempre y no ha quedado huella alguna de su existencia, no habrá razón para pensar en ello y más cuando tienen a la vista un mejor cielo y una mejor tierra, y que ahora viven en ellos, es decir, un cielo y una tierra muchísimo mejor por excelencia que los deja impactados con las bellezas creadas por Dios. De manera que no está hablando de personas ni de recuerdos personales, ni de nuestra memoria, ni de nuestros hijos o cónyuge. Está hablando de los cielos y tierra actuales versus cielos nuevos y tierra nueva. ¿Quién va a querer perder su tiempo pensando en el cielo y tierra devastada y degenerada que alguna vez tuvimos cuando estemos y tengamos frente a nuestras narices el cielo nuevo y la tierra nueva? Déjeme hacerle una pequeña narrativa de casos de la vida real. Es como cuando alguien tiene una vida de sufrimientos y amargura y cuando por fin sale de vacaciones por un mes y anda en todos los parques de diversión, come al antojo y duerme en los mejores hoteles. Y sobre todo, no hay nadie que le haga sus vacaciones infelices. ¿Cree usted que en medio del gozo y de la alegría, y sobre todo con total libertad de su yugo, se va a querer acordar de su opresor y sus sufrimientos? Le aseguro que ni al pensamiento le vendrá la realidad de su opresor en la vida real y menos sus sufrimientos. Eso se lo puedo garantizar. Hablando de los salvos en la tierra nueva, la palabra de Dios dice lo siguiente. En el libro de Isaías capítulo 65, verso 21 al 23, la palabra lo confirma. Edificarán casas y morarán en ella, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Versículo 22. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Versículo 23. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Nótese que la última parte del texto dice, y sus descendientes con ellos. Es decir, que aquellas personas que hayan sido padres y madres en la vieja tierra, y se salven ellos y sus hijos, nietos y bisnietos, etcétera, etcétera, estarán con ellos para siempre. Esto es lo que habla la palabra de Dios respecto a la tierra nueva, de la cual dice la palabra de Dios que va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Por lo tanto, la descendencia continuará por la eternidad. Si bien es cierto que no se sabe si habitarán como cónyuges, padres e hijos en el cielo nuevo y en la tierra nueva, es decir, un hogar tal como es aquí, mas esto no quiere decir que nadie se reconocerá allá. De acuerdo a la palabra de Dios, tenemos la promesa y certeza que los padres reconocerán a los hijos y los hijos a los padres. Lo que sí es verdad y sin camino a la duda es que en el cielo no habrá compromisos de boda, es decir, que nadie se comprometerá para casamiento, ni habrá ceremonias matrimoniales. Y la razón de esto es porque el mismo Jesús dijo en su palabra. En el libro de San Mateo capítulo 22, versículo 23 al 30, dice lo siguiente. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondió Jesús y les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Así que el que quiera gozar de un matrimonio y tener hijos, que se compromete y se case aquí en la tierra, en la que vivimos actualmente. Porque en el nuevo cielo todos seremos y viviremos como ángeles de Dios, y para Dios. Porque los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, es decir, que no se comprometen unos con otros para casarse, sino que solo viven como hijos de Dios y para Dios por la eternidad. Si ya se ha casado y tiene o está planeando tener descendencia, hágalo mientras hay oportunidad aquí en esta tierra,
Y cuando el día de la segunda venida de Jesús llegue y la resurrección de los muertos en Cristo se efectúe, usted y sus seres queridos se puedan reconocer y reunir para estar juntos por la eternidad, los primeros 1000 años en el cielo nuevo y el resto de la eternidad en la nueva tierra que Dios va a crear para sus hijos, de acuerdo a la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 65. Veamos este detalle y enseñanza en la vida de Jesús. Nuestro modelo por excelencia es Jesús. Dicho sea de paso, Él es nuestro mejor ejemplo y más fiel fuente de información. Y si a Él lo reconocieron sus dos profetas, hablando de Moisés y Elías, que vivían en el cielo, y cuando vinieron del cielo para hablar con Él en el monte de la transfiguración, esto quiere decir que estos sí podían saber y reconocer que era Jesús. Como ya lo hemos dicho anteriormente, que la muerte y la resurrección no borran nuestros pensamientos ni nuestra memoria. Una vez que Jesús hubo resucitado tal como lo decía la Escritura, sus discípulos lo reconocieron y supieron que era Él. La Virgen María, su propia Madre terrenal, y una gran multitud de personas le reconocieron también. Jesús mismo, por su parte, después de resucitar, a todos reconocía y los llamó por sus nombres. A María le llamó por su nombre y le dijo: no me toques, que aún no he subido a mi Padre, es decir, al cielo. A su discípulo, llamado Tomás, le dijo: ven y mete tu mano en mi costado. ¿Qué tal con todo esto? ¿Acaso no es sorprendente y nuestro mejor ejemplo y fidedigna fuente de confianza? Eso es evidencia de que lo mismo acontecerá con nosotros y nuestros seres queridos. La Biblia declara que cuando lleguemos al cielo seremos semejantes a Él, es decir, semejantes a Jesús, porque le veremos tal como Él es, de acuerdo al libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Y su palabra dice así: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ya sabemos que Jesús en este momento es un ser divino humano, ya que posee ambas naturalezas, es decir, la divina y la humana. Pero cuando Él venga por segunda vez y nosotros resucitemos, le veremos tal como Él es de divino, porque nuestros cuerpos habrán sido transformados de mortales a inmortales, tal como Jesús es en este momento. Al igual que nuestros primeros cuerpos terrenales fueron como el del primer hombre, es decir, Adán, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 47, la primera parte, dice: el primer hombre es de la tierra terrenal. Así también nuestros segundos cuerpos, pero ya resucitados y transformados, serán como el de Cristo. De acuerdo al libro de 1 Corintios capítulo 15, versículo 47, la segunda parte, el segundo hombre es celestial. Y así como hemos traído la imagen del terrenal y hemos sido capaces de reconocer en la tierra a todas las personas con quienes nos hemos relacionado, traeremos también la imagen del celestial, es decir, la de Cristo, porque es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y este cuerpo mortal se vista de inmortalidad, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 49 y el 53. Y cuando estemos en nuestros cuerpos inmortales por gracia y mérito solamente de Cristo, a través de la transformación de la resurrección, seremos capaces de reconocer a cada uno de nuestros seres queridos, amigos y familiares, tanto ellos como nosotros, siempre y cuando ellos como nosotros hayamos resucitado en la segunda venida de Jesús, es decir, en la primera resurrección. De lo contrario, solo habrán en ese momento preguntas y respuestas, porque no podremos ver a nuestros seres queridos, y ellos tampoco a nosotros. Pero para despejar esas incertidumbres será necesario una investigación, y se dará el privilegio a todos los redimidos de revisar los libros del cielo y ver por sí mismos las razones por las cuales sus seres queridos no se encuentran allí en el cielo, entre los redimidos. Y podrán ver que por sus acciones y manera de vivir en la tierra han sido dejados afuera de la vida eterna y han sido reservados para volver a la vida en la tercera venida de Jesús a esta tierra, es decir, para la segunda resurrección. En el libro de Apocalipsis capítulo 20 versículos 5 y el 6 dice lo siguiente: pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, es decir, los redimidos, los que han resucitado en la segunda venida de Jesús. Sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Y cuando dice sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder, se está refiriendo justamente a los redimidos, aquellos que resucitaron y ascendieron con Cristo Jesús en ocasión de la segunda venida de Jesús, valga la redundancia, es decir, en la primera resurrección. Por lo tanto, la muerte no tiene ningún poder sobre estos, porque todos los redimidos ya gozan de vida eterna, por la eternidad y la eternidad y la eternidad. Por eso, la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos.
La segunda muerte tendrá poder sobre aquellos que no resucitaron en la primera resurrección, es decir, en la segunda venida de Jesús, pero sí resucitaron en la segunda resurrección, es decir, en la tercera venida de Jesús. Allí es donde sí realmente la muerte tendrá poder sobre muchos, pero estos son los impíos, los perdidos para siempre. Cabe mencionar que esta resurrección es solo para condenación y destrucción eterna. Mucha gente reconoció a Jesús después de su resurrección. De acuerdo al libro de San Juan capítulo 20 versículo 20, la palabra de Dios dice lo siguiente: habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Libro de San Juan capítulo 21 versos 12 al 14 dice así: Jesús les dijo: venid, comed. Ninguno de los discípulos osaba preguntarle: ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Vino entonces Jesús y tomó el pan y les dio, y también hizo lo mismo con el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 4 al 7 que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que apareció a Pedro y después a los 12. Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía, y otros ya duermen. Luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como aún nacido fuera del tiempo, me apareció a mí también. Así que si Jesús fue reconocido en su cuerpo resucitado, no veo la razón por la cual los nuestros sean diferentes. Toda la gente que tuvo la oportunidad de ver y conocer a Jesús en la tierra, cuando resuciten y sean llevados al cielo juntamente con nosotros, lo reconocerán perfectamente. Tanto también nosotros lo conoceremos y sabremos que es Jesús, porque Dios nos lo hará saber que es su Hijo amado. Los que lo vieron, oyeron, tocaron y convivieron con Él lo reconocerán y se acordarán de Él perfectamente, y nosotros también, solo con una pequeña diferencia, y es que nosotros podremos comprobar en ese momento todo aquello que habremos leído acerca de Él en su palabra, y recordaremos cada palabra expresada por Él en su Biblia. Poder ver a nuestros seres queridos es uno de los deseos más esperados para todo hijo de Dios. Es una gloriosa promesa del cielo, aunque el cielo es mucho más acerca de Dios, su gloria y su poder, y mucho menos acerca de nosotros y nuestros seres queridos, pero que de alguna u otra forma formaremos parte y somos parte de la familia de Dios por la eternidad. Qué placer será estar reunidos con nuestros seres queridos por la eternidad y adorar a Dios con ellos y junto a ellos para siempre. ¿No le parece a usted? Muy bien amigos, con esto llegamos a nuestro final. Muchísimas gracias por habernos asistido en este tema. Esperamos que de alguna u otra forma la información que usted ha recibido en esta oportunidad le sea de mucha ayuda y beneficio espiritual. Si le ha sido de beneficio hasta ahora, por favor comparta con sus amigos y sus familiares dicha información para que ellos también puedan tener un claro concepto de lo que la palabra de Dios dice al respecto del cielo nuevo, la tierra nueva, los seres queridos y nosotros mismos juntamente con ellos. Bendiciones, se les quiere, un grande abrazo para todos. Dios les bendice grandemente. Hasta la próxima.